Bueno, entonces vamos, vamos iniciando con la escuela del día de hoy. No sé si alguien se acuerda, no sé si alguien de los que está conectado, puede ser de las familias, si de pronto se acuerda qué tema fue donde se centró la enseñanza en la escuela pasada. No sé si de pronto se acuerda de esa palabra, si de pronto se acuerda de cuál fue el punto clave que nosotros vimos en la escuela pasada. Si de pronto alguna de las familias se acuerda sobre qué tema se habló, pero la familia, uno de los familiares que está conectado se acuerda. Nosotros hablamos la vez pasada, hablamos más que todo de la paciencia, que pertenece al punto 9. No sé si de pronto lo podemos proyectar, por favor. El punto 9 de las conexiones, que hablaba sobre la paz. El punto 8 pertenece al punto 8 de las conexiones, el punto de la paciencia. Y se hablaba de que la paciencia es uno de los temas fundamentales en el proceso de rehabilitación. Era uno de los puntos que había que tener como más en cuenta en los procesos, porque la paciencia nos ayuda a nosotros como a poder verle el significado a cosas que a veces por el afán o por las dinámicas que nosotros podemos vivir, a veces no podemos extraer el significado de algo porque extraemos una parte y digamos que no hay esa paciencia para poder llegar a profundizar en muchas cosas. Entonces a veces el proceso no se quiere con paciencia, sino que se quiere es como decir, no, pues lo que vale es que ya se empezó, pero a veces no se le da el valor a terminar algo. Entonces, a veces no hay paciencia para esperar un proceso, o a veces no se tiene como digamos que a veces no se ha fortalecido del todo esa convicción en uno para pensar que hay más, o para pensar que hay una etapa también dentro del proceso que consiste en esperar y que hace esa espera también sirve. A nosotros nos han enseñado de pronto que esperar no es producente, o sea que esperar es contraproducente. A veces nos han enseñado que la paciencia la relacionamos a veces con la inactividad. Si de pronto yo voy a un gimnasio y lo que voy al gimnasio es sentarme, entonces pienso que eso es inactividad. Pero si a veces estoy en un proceso de rehabilitación y me exigen que tenga paciencia para ciertas cosas, pienso que no estoy desarrollando nada a nivel pues interior, y pienso que estoy perdiendo el tiempo, y pienso que el tiempo solamente se hizo para funcionar, pero que no se utiliza en nada relacionado con esperar o con tener paciencia. Un momento.
Entonces, como veníamos diciendo, la paciencia la describió el apóstol Matías en la escuela pasada como una de las cosas más importantes en el proceso, no como, no como algo que tenga un poquito porcentaje en la efectividad de un proceso, sino como algo que tiene un porcentaje grande, como algo que hace parte de las bases del proceso de rehabilitación. La persona, la persona a veces no entiende que le ha faltado paciencia en muchas cosas. A veces las familias no entienden que les ha faltado paciencia en muchas cosas. Y que cuando no existe un trabajo, digamos, directamente con la paciencia, cuando no se identifica esa área para poder trabajarla, pues nosotros seguimos, puede ser, nosotros seguimos interactuando en cosas como el proceso por medio de la impaciencia. O sea, nosotros nos relacionamos con el proceso con impaciencia. Cuando existe impaciencia, uno puede estar haciendo una fila en un lugar y puede que ya le falten, ya puede que haya esperado 30 turnos y le pueden faltar 2 turnos y por la impaciencia uno es capaz de irse. Y así pasan los procesos a veces de rehabilitación. Cuando no existe ese, cuando no se cumple como el circuito que debe haber para pasar a una siguiente etapa, ahí nosotros estamos buscando, empezamos a buscar atajos, empezamos de pronto a buscar excusas, ideas, consejos. Empezamos, digamos que a buscar muchos recursos en la rehabilitación que nos impiden a nosotros cumplir con una ruta que nos está llevando el proceso de rehabilitación. Cuando no hay la paciencia y cuando no se tiene en cuenta que necesitamos también trabajar esa área. Yo creo que sin la paciencia nosotros no vamos a llegar a ninguna conexión porque prácticamente la paciencia es poder llegar a conectar con las cosas, pero cumpliendo con los requisitos que eso pide. Sin la paciencia nosotros no podemos conectar la confiabilidad con el pensamiento adecuado, no podemos conectar la humildad con la actitud, no podemos conectar el sentido común con la sanción y se nos hace a nosotros difícil esperar a que se dé uno de esos conceptos de tal manera que nos pueda llegar a conectar con otro. Sin la paciencia nosotros no tenemos cómo ver esa conexión hecha realidad en el proceso. Porque a veces no es fácil conectar un concepto con el otro. Y cuando no es fácil, pues a veces nosotros decimos, no, pues yo ya vi que esto no funciona, entonces ya no lo hago. Y la paciencia precisamente nos exige a nosotros eso, de estar perseverando, de ser recursivos, de superar la crítica, de poder llegar a una inspiración. Y hay entornos en los que nosotros somos pacientes. Hay cosas para las que nosotros de pronto se nos desarrolla más la paciencia, donde nosotros tomamos más fácil una decisión de ser pacientes. Entonces, en la escuela pasada se habló mucho sobre este punto y, y yo creo que sí tiene que ver mucho con las conexiones.
porque sin la paciencia uno no espera a que un concepto se vaya conectando con otro. Y ahí es donde de pronto uno se queda simplemente en un concepto donde uno hace juicios de la rehabilitación, donde uno ya no piensa de que algo lo pueda llevar más allá a uno, donde uno piensa que está estancado, o que no puede haber un crecimiento, que uno llega hasta un cierto punto en donde ya no hay más, donde ya no ve más, en donde no siente más. Precisamente a nosotros la paciencia nos viene a hacer como el punto 24. La paciencia lo viene a confrontar a uno, de si uno de verdad está esperando a que se cumplan esas cosas que dice el manual de la fundación, que dice la misión de la fundación, donde dice que se piensa en formar personas que puedan servir para ciertas cosas, y sin la paciencia uno puede pensar, sin la paciencia yo estuve en una fundación y todo el año pensé que era consumidor y que no servía para nada más. Ahí yo no tenía en cuenta si había algo que me decía que el cambio estaba a unos pasos, o si yo veía personas que sí les servía algo, sino que sin la paciencia uno no digiere nada de la recuperación, o sea que no puede conectar. Sin la paciencia uno no espera el proceso de, como dice, de sembrar. Sin la paciencia uno tira la semilla y ya en la tarde ya está mirando a ver si ya hay un árbol o si ya salió algo, porque si no ha salido nada, entonces uno puede perderle fe al proceso. Y se estaba hablando pues que la paciencia también tenía que ver con lo espiritual, que tenía que ver con frutos del espíritu. O sea que esa paciencia confronta bastante en los procesos de rehabilitación, porque en el proceso de rehabilitación la persona, eh, digamos, piensa que el único objetivo es empezar el proceso, pero no terminarlo. Entonces, vamos a seguir con los aportes que se van preparando, digamos, dentro de las conexiones, los que ya se vienen hablando, como son los del punto 8, y también está el punto 9 que se habló una parte. Entonces, pues ahí ya he conectado al apóstol Matías. Buenos días, apóstol. Hola Felipe, un saludo para usted, para todas las personas que se conectan esta mañana. Le damos gracias a Dios por estos espacios, por darnos la oportunidad de seguir mejorando, de crecer, de fortalecer un proceso de rehabilitación. Y esto es importante porque quizá nos hemos alargado mucho en este tema y es por lo importante que es. O sea, estos son 40 puntos que todos sin excepción alguna, tienen que ver primero con nuestra vida, segundo, con nuestro proceso de rehabilitación y tercero, con nuestro liderazgo. Todas las personas, liderazgo no es un cargo, liderazgo es carácter, es visión, es coraje, liderazgo, que nosotros lo necesitamos para dirigir nuestra vida, para saber cómo afrontar desde por la mañana hasta por la noche o hasta de la levantada hasta la acostada, cómo enfrentar un proceso de rehabilitación, cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar las circunstancias, cómo enfrentar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestras alegrías también, cómo enfrentar nuestras fortalezas y nuestras virtudes. Y yo veía, yo no sé si ya pasaron al punto 8 o están al 9 o están en el 8. Esa conexión para mí muy importante, paciencia, sentido común, sanción
y deudas. Ha sido muy importante y lo hemos hablado de manera, pues digamos, ilustrándolo. Esto toma años en estructurarse, esto no se estructura en una charla, porque nosotros pasamos de la teoría a la práctica. Y creo que una de las cosas que más se les dificulta a las personas es llevar estos conceptos al terreno de la práctica, es llevar estos conceptos a ejecutarlos. Recuerden, y esa frase es muy verídica, el verbo no es decir, es hacer. Eso lo hemos aprendido en terapia, eso lo hemos aprendido en la comunidad terapéutica, eso lo hemos aprendido en la comunidad, en la fundación. De nada sirve que usted esté aquí en clase, en una educativa. Cuando usted va al terreno de la práctica, no pasa nada. Le voy a decir, persisten en la olla, persisten en la calle, persisten en muchos lugares las personas que no llevan a la práctica. Lo ideal es que estos 40 conceptos de liderazgo nosotros los podamos estructurar en nuestra vida y los podamos llevar al terreno de la práctica. Los derrotados, los recaídos, los frustrados son personas que no han podido consolidar y no han podido, al paso del tiempo, seguir practicando algunos principios. Yo no le estoy diciendo que estos sean todos, pero son fundamentales para la recuperación. Son claves y son importantes para el desempeño social, familiar, laboral, como seres humanos. Y sería importante que usted todo el tiempo, ojalá sacara una hoja, la cargara en su billetera, la cargara en su cuaderno, la cargara como un almanaque, recordándose usted mismo cada uno de estos puntos que son esenciales y que son vitales. El día que a usted le falte carácter, visión, coraje, liderazgo, confiabilidad, humildad, trabajo duro, generosidad, moderación, motivos. El día que le falte a usted pensamiento adecuado, actitud, emociones, parámetros, metas, planeación efectiva, hechos y datos. El día que a usted le falte moralidad, presión, conflicto, confrontación, crítica, dirección, juicios. El día que a usted le falte responsabilidad, aprender a escuchar, entender la gente, desarrollar a las personas, inspiración, ambición y ahorro, su vida va a estar en zona de riesgo. Y cuando digo su vida, es porque de su vida depende el proceso de rehabilitación, depende la sobriedad, depende la integridad, depende el sano juicio. Y por eso le digo, esto no lo podemos excluir. Yo me quedo tan aterrado, ya súper sorprendido, cómo las personas después de que salen de la fundación cambian el formato. Y no estoy hablando por proyectando generaciones. Estoy hablando por todo el marco de la recuperación y la cantidad de fundaciones, de directores con los que interactúo. Parece que el muchacho es uno en la fundación, parece que el muchacho es uno cuando lo están viendo y cuando no lo están viendo, y cuando sale de la fundación cambia el formato de liderazgo. Entonces no estructuró y va a tener dificultades para llevarlo al terreno de la práctica. Lo ideal es que usted estos hábitos los siga sosteniendo, los siga practicando. Y mire, lo más tremendo es que tienen que ir de aumento en aumento. En la medida que usted más avanza, más paciencia necesita. Y estamos en el 8, paciencia. Entre más avanza usted en el proceso de rehabilitación, más paciencia necesita. Le voy a decir algo. Voy a hacer solamente una abrebocas para que sigan con las intervenciones. Voy a tratar de conectarlo a usted con el mensaje. Ojalá usted logremos hacernos uno aquí. Pero le voy a decir, ¿cuándo necesita usted más paciencia? ¿Cuando tiene un mes en el proceso de rehabilitación o cuando tiene 8 meses? Cuando tiene 8 meses. No hay más tiempo. ¿Cuando tiene 8 meses o cuando tiene 2 años? 2 años. 3 años.
Entonces ahí es donde está el problema y ahí es donde podemos dañar la visión, que la visión inicia con pensamiento adecuado, actitud, emociones, parámetros, metas. Yo necesito hoy más paciencia que cuando llegué por primera vez a la fundación llevado. Porque yo me empiezo a ver gordo, me empiezo a ver repuesto, me empiezo a ver que pasó un tiempo y dejo de practicar. Y quiero desconectarme de lo que representa el proceso de rehabilitación. Quiero vivir una desconexión. Y no es lo ideal, muchachos, no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros podamos avanzar en un crecimiento. Ahora lo vamos a ver en la conexión 9, productividad. Yo miro, productividad. Yo no sé por qué está la tendencia, se llama zona de confort, que entre más pasa el tiempo en la fundación, las personas tienden a mermarlo. Salen de la fundación, usted en la fundación, por poquito, sea que cual sea la fundación, usted recibe, yo le voy a colocar por ahí 3 terapias diarias. Una persona que está por fuera de la fundación, sale a trabajar, sale a estar con su familia, sale a estudiar, sale a cumplir su proyecto de vida, no es malo. Pero ¿por qué le tiene que mermar? ¿Será que sigue con las mismas 3 terapias que tenía en la fundación? ¿Será que sigue haciendo los devocionales? ¿Será que sigue en la escuela de sabios? ¿Será que sigue con el grupo de apoyo? ¿Será que sigue haciéndose el autocuidado? Entonces le disminuyen. ¿Por qué? Porque se desesperan, porque quieren hacer otras cosas, porque no saben esperar. Pierden el control. Y necesitamos aumentar cada uno de estos aspectos en nuestra vida. Hoy por hoy necesito más paciencia. Y de hecho, como líder que ahora manejo tantas personas, manejo tantas personalidades, no es fácil. No estamos hablando de dirigir uno, estamos hablando de dirigir muchos. Un líder sin paciencia se va a problemar. Un líder acelerado va a tener problemas. Se lo voy a decir. Moisés en el desierto perdió la paciencia. Moisés en el desierto perdió la paciencia. ¿Por qué perdió la paciencia? Entonces le decía, Moisés en el desierto, Dios le dijo, no tenían agua, necesitaban una solución y no tenían agua. Estaban atravesando un desierto que se demoró 40 años. En atravesarse. Tenían sed. Y en ese proceso de tener sed en el desierto, Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale a la peña. Y la peña les dará agua. Moisés venía cargado, turbado, desesperado, preocupado. Voy a colocarle un ejemplo, pero el número era superior. Más de 1000 personas pidiéndole agua. Cuando al líder le piden una cosa, le piden una pasta, esto aquí es desgastante. Y a muchos los quema el liderazgo.
Más de 1000 personas pidiéndole agua. Y Moisés llegó, para que no me jodan más y tomen agua. Llegó y no le habló a la peña, sino que la cogió con la vara y le dijo, peña, danos agua que tenemos sed. Golpeó la peña. Efectivamente salió agua, pero eso le pasó factura en su liderazgo, porque perdió la paciencia. Si usted no tiene paciencia ni con usted ni para esperar el proceso de rehabilitación, ya les dije, esto es despiadadamente lento. ¿Cómo será usted teniendo paciencia para dirigir a otros? ¿Cómo será usted teniendo paciencia para dirigir más personas? ¿Cómo será teniendo usted paciencia para dirigir un hogar, para dirigir vidas? ¿Cómo será usted en un ámbito laboral, en un ámbito formativo, educativo, universitario? ¿Cómo será usted en la sociedad? ¿Cómo será? Va a perder muchos propósitos por paciencia. Y a mí me gusta mucho ese segundo punto de sentido común. Es importante el sentido común que todo líder necesita. Es importante aplicar el sentido común. Es más, en psicología se define como una capacidad cognitiva de ingenio, una capacidad cognitiva de sensibilidad. Por allá, en el año 350 antes de Cristo, por ahí dice que Aristóteles ya hablaba de sentido común. Si usted quiere decirles estos sentidos, si usted quiere llevar su capacidad cognitiva más allá, yo se lo voy a explicar de esta manera. Mire, es el arte de crecer, de mejorar, de querer transformarnos. Es como una herramienta, no que lo lleva a usted a conformarse, sino a ser mejor. Yo se lo voy a explicar así, no tan técnico. Si usted está en una formación y en un entrenamiento, sentido común siempre lo va a llevar más allá. Ojo, es una capacidad cognitiva. Nosotros de alguna manera forzamos a que los procesos cognitivos, a que nuestro cerebro, nuestra mente funcione bien. Por eso a muchos se les pone condicionamientos. Nosotros casi que obligamos a que nuestra mente funcione bien. ¿Cómo yo la obligo? Miren, estando en una fundación, sí, cumpliendo cosas que a veces no son ni de mi agrado. Pero miremos una tarea sencilla. Mire yo cómo obligo a que esa capacidad cognitiva vaya más allá. No solamente estos puntos y estos aspectos, pero se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar de dos maneras. Siempre coloco este ejemplo. Si yo tengo un trabajo y mi trabajo es de 12 horas, ese es el acuerdo, de 8 a 8. Digámoslo, aunque eso casi no se ve, y me pagan 100.000 pesos. De 8 a 8 me pagan 100.000 pesos. A las 7:45 yo ya me estoy alistando porque yo a las 8, ¿qué hago? Termino. Pero si viene el jefe, viene el patrón, viene el dueño y me dice, Matías, el que te iba a recibir el turno no vino. El que te iba a recibir el turno no vino. ¿Será que te podés hacer el siguiente turno y te ganas otros 100.000? Espéreme aquí que fallas técnicas. Ya estoy aquí.
No sé si me están entendiendo. Y si el jefe me dice, Matías, gánese otros 100.000, primero yo sé que los necesito. Con eso puedo hacer algo en mi casa. Si estuviera en la rumba, pues imaginen, yo, uy, 100 y una rumba de 100.000 y ahora una rumba de 200.000. Ah, y súmele. Como el otro turno es de noche, posiblemente se paga doble. Hagamos de cuenta, vamos a pensar así. Se paga doble. Entonces el patrón me sugiere, ¿será que usted puede hacer ese turno? Pero ahí mismo el patrón se pone en mis zapatos y me dice, no, Matías, vos deberías más bien irte a descansar. Yo busco otra persona. ¿Qué hago yo en ese caso? ¿Quién me ayuda? ¿Qué haría yo en ese caso? Se impacienta. Se va. Estamos hablando de sentido común. Paciencia, conectándolo con sentido común. Estamos viendo que el sentido común es una capacidad cognitiva que desarrolla ingenio, que es una facultad que me lleva a mí a ir más allá, que me permite a mí potencializar mis capacidades, me enseña a actuar de manera sabia, correcta o incorrecta, de saber qué hacer en un momento dado. Entonces yo le digo, si a mí, yo estoy cansado, terminé 12 horas, pero me dice el jefe que me doble. Yo necesito el recurso para un propósito, bueno o malo, pero lo necesito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo hago? ¿Me esforzo y voy más allá? ¿O me esfuerzo más bien y voy más allá? Sí, eso es porque necesita dinero. El sentido común siempre ha estado. Usted se trasnochaba, usted se amanecía, usted se mojaba, usted era recursivo, usted era ingenioso. Cuando usted quería algo, yo me la ingeniaba, pero a mí me decía un amigo, véngase del norte al sur de la ciudad y yo le llegaba. De la manera que fuera, yo era ingenioso. Sacaba el sentido común. ¿Quién me resuelve? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde me colabora? ¿Dónde me consigo lo del bus? Me voy a pie. Y así fuera a pie, yo llegaba de norte a sur. Dígase usted de Menga a Meléndez, al otro extremo de la ciudad, si me tocara que irme a pie. Porque me llamaba un amigo y me decía, acá lo espero. Tengo merca en cantidades alarmantes para que nos peguemos una rumba como es. Salía el sentido común. Una facultad de llevar mis capacidades más allá, un tacto, una sabiduría para saber cómo actuar. Forcé porque estoy condicionado por un recurso y voy más allá en mis capacidades. Ahora, se lo voy a explicar de otra manera. Sentido común, como para que usted lo entienda. Yo lo entendí con este ejemplo. Si a mí me dicen que barra, yo empiezo a barrer. Yo estoy cumpliendo, porque yo debo cumplir con unas obligaciones, con unas tareas en la fundación. Hasta parte de esta charla y esta educativa es cumplir con unas actividades que me van a ayudar a pensar mejor, a obtener un aprendizaje y a procesar una información en beneficio mío. Pero adicional de eso hay una terapia ocupacional de deberes. Entonces me ponen a barrer. Barro. Pero resulta que mientras yo barro, quedó el piso limpio. Pero si hay sentido común, ¿qué digo? No solamente barrí, sino que por sentido común yo vi la necesidad ¿de qué? De trapear también. Vi la necesidad de trapear también.
Y adicional a eso, yo dije, o sea, estoy forzando. Mi liderazgo lo estoy llevando más allá. Estoy sacando sabiduría, estoy sacando ingenio. Y entonces, yo ahí mismo y adicional a eso, dije, no solamente voy a barrer, además de barrer, veo telarañas y voy a bajar ¿qué? ¿Voy a bajar qué? Las telarañas. Voy a bajar también las telarañas. Adicional a eso. Entonces sí ve el sentido común porque hace parte de la visión. ¿Será que a mí me tienen que decir por sentido común que recoja un papel del piso? No, Yo como señor. ya debo saber que si hay algo que no está en el lugar que debe ir, yo lo puedo acomodar. Yo lo puedo acomodar. Entonces es ese tacto, es esa capacidad y esa facultad que lo lleva a usted a obrar bien, a crecer, a mejorar. Yo no le tengo que decir ya a usted, báñese. Yo no le tengo que decir no consuma drogas porque por sentido común usted ya tiene que entender que eso destruye. En otras palabras, cuando hay un liderazgo en su vida, a usted no lo tienen que apurar para hacer las cosas. Usted ya sabe lo correcto o lo incorrecto. Usted ya sabe hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. La tiene clara. La tiene presente en su vida. Pero a veces carecemos porque de alguna manera la droga afectó algunos procesos cognitivos. Por sentido común, si usted sabe que está en rehabilitación, ¿usted cómo va a estar pensando en una fundación de rehabilitación en introducir droga? ¿Habría sentido común allí o qué? Mire, se lo voy a leer de esta manera. Si quiere tomar notas, no hay problema, para que nunca lo olvide. Sentido común actúa como una guía interna. Sentido común actúa como una guía interna. Nosotros tenemos la guía externa, pero qué bueno que desarrollemos esta capacidad para que la guía, yo lo digo en otras palabras, el policía lo tengamos dentro de nosotros mismos. El líder, el terapeuta, el profesional, el pastor esté en nuestro interior. El sentido común actúa como una guía interna que permite a las personas comportarse de acuerdo con principios razonables y adecuados a las circunstancias del entorno. El lo leo suave. Que permite a las personas comportarse de acuerdo con principios razonables. Comportarse de acuerdo con principios razonables y adecuados a las circunstancias del entorno. Póngale un punto. No debe confundirse con los sentidos físicos. No debe confundirse con los sentidos físicos, le dije. Sí, señor. Sí, señor. Como la vista o el olfato, no debe confundirse. O sea, se lo explico. Sentido común, que usted huela, que usted vea,
Pues yo digo, un olor de carne frita, ¿eso es sentido común? Ajá, un olor a carne frita usted lo saca a 2 cuadras, 3 cuadras de distancia, o sea, no debe confundir con sentidos físicos. Un olor de carne frita usted no lo va a desconocer a distancia. Eso que usted pasa por una casa y usted ve o usted olfatea cualquier sentido, usted no lo va a perder. Ahora dice, ya que se relaciona más con conocimiento práctico que se utiliza para adaptarse a la realidad cotidiana. No lo vamos a confundir con sentidos físicos, como la vista o el olfato. Y le leo, ya que se relaciona más con el conocimiento práctico, los que están tomando nota, los que toman nota, ya que se relaciona más con el conocimiento práctico, ya que se relaciona más con el conocimiento práctico que se utiliza para adaptarse a la realidad cotidiana, que se utiliza para adaptarse. Hay personas que todavía no se han adaptado al sistema de la institución, no se han adaptado al proceso, al tratamiento, a la recuperación. Creen que están o castigados, o creen que están en un centro de tortura, o creen que están en un resort. Y la familia tampoco se ha adaptado al tratamiento porque quiere ir cada mes o cada día de visita a premiarlo, a llevarle lo que no le ha podido llevar días atrás. El sentido común es un conocimiento práctico que se utiliza para adaptarse a la realidad cotidiana. La realidad cotidiana que usted tiene es tratamiento, es rehabilitación, es vida sobria, es buenos pensamientos. La realidad cotidiana suya y mía son estos 40 puntos. Son carácter, son visión, son coraje, son liderazgo. Yo quisiera hablarle de otra cosa a usted. Pero la vida de nosotros tiene que girar en torno a la recuperación. El día que usted se olvide, está en zona de riesgo. El día que usted le dé más importancia, más prioridad a la sociedad, a la familia, al dinero, al trabajo, al estudio, y se olvide de usted, se desentienda de su tratamiento, de su recuperación, hay un factor de riesgo en su vida. Por eso, tanta recaída. Por eso tanto retroceso en el proceso de rehabilitación. Lo ideal es que por sentido común nosotros practiquemos los conocimientos que nos permiten adaptarnos a la realidad. Yo no puedo entender y yo no puedo creer, mire, sentido común. Estoy yo en tremendo funeral. ¿Usted sabe qué es estar yo en un funeral al frente enterrando un cadáver? Un muchacho que estuvo aquí en la fundación en el año 2023, 2024. En el año 2025 ya no estaba con nosotros. Ayer nomás me dijo la mamá, Matías, a mi hijo lo mató la droga. Ha sido duro para mí. Ayer con lágrimas en los ojos me decía esa señora, Matías, a mi hijo me lo mató la droga. Y le mandé unos videos, unas fotos cuando él estuvo aquí con nosotros desde la llegada hasta que se voló como a los 10 meses. Entre el año 2023 y 2024. Ya el año 2025 él no estaba con nosotros. Teníamos una relación, una amistad, nos comunicábamos, sí. Pero él seguía en su vida y nosotros teníamos aquí la de nosotros. Oiga, y esa persona fallece, yo acompaño a la familia y estoy yo ahí a 1.5 metros.
ni 2 metros de donde le están colocando. Yo ayudo a entrarlo, yo cargo el ataúd y estoy sensible. La verdad me golpeó, me dio tristeza, me compaginé con esa familia, el dolor de una mamá, el dolor de una familia, y hace rato como que no experimentaba eso con mis gafas oscuras, pero le digo la verdad que se me salieron las lágrimas y mi corazón estaba, digamos, dolido, triste, y no comprendía muchas cosas porque a pesar de ser una persona adicta, era una persona muy noble, muy especial. Y yo en pleno velorio, cementerio, me decía la mamá, los hermanos, él no debería haber muerto así. Entonces es un tema de un duelo que a veces es muy complejo. Pero ¿por qué le coloco este ejemplo? Porque estamos entrando allí, yo estoy al frente, menos de 2 metros, y se me acerca una persona acá al lado y me dice, mi líder, ¿será que me puede regalar una llamada para mi mamá? Por el lado derecho se me acerca uno y se me acerca otro por el lado izquierdo y me dice, mi líder, ¿será que le puede pedir a mi familia para que me manden para la tienda? Por sentido común, ¿ese es el momento para eso? No, señor. Señor. Pleno cementerio, pleno entierro. Seré grosero, mijo, ahorita, no le contesté, pero ahora, yo personalmente cuando estoy en una actividad, estoy en eso. Yo no puedo hacer 2, 3, 4 cosas a la vez. Sentido común, si usted está ahorita en clases, pero su mente está viajando, su mente está en Cali, Popayán, Medellín, Pereira, Armenia o en Europa, ¿a usted le está entrando el mensaje de la recuperación? Y por sentido común aquí estamos aprendiendo, pero usted está haciendo dibujos, haciendo cartas de amor, haciendo poemas, le va a entrar el mensaje, o sea, ¿va a llegar usted al terreno de la práctica? No, señor. Dice así, no debe confundirse con los sentidos físicos, como la vista o el olfato. El sentido común se relaciona más con el conocimiento práctico que se utiliza para adaptarse a la realidad cotidiana. Yo estoy en un funeral, en un entierro, y personas pensando en un partido de fútbol, pensando nomás en su propio bienestar, yo conectado con el dolor de una familia y unas personas egocéntricas solo pensando en ellos. ¿A qué hora nos vamos? Por allá desinhibidos, recochando, hablando, riéndose, molestando. Yo estoy en clase o no estoy en clase. Aquí las personas tienen que estar concentradas, pero riéndose, molestando, fregando, tirando papeles, pensando en otras cosas, no habría sentido común. Como líder, yo tengo que forzarlo a usted a que usted esté conectado, espíritu, alma y cuerpo, con su tratamiento, con su proceso de rehabilitación. ¿Usted estará de acuerdo o no? ¿Le gustará o no? Yo tengo que hacer mi trabajo como líder, de desarrollar en usted, de forzarlo a usted para que su sentido común actúe. Sentido común en toda la vida cotidiana opera. Llegué a la fundación, volteo y miro el lugar, estoy conociendo. O llegué de noche y me acosté a dormir, al otro día me levanté y ya estoy pensando en cuándo me voy a ir. No ha llegado y ya se quiere ir. No ha hecho el tratamiento y ya se quiere ir. No ha hecho el tratamiento y ya se quiere volar. No ha hecho el tratamiento y ya quiere manipular para suspender el tratamiento. Sentido común.
deberíamos estar escuchando, no para responder, no para argumentar, no para decir yo sé más, sino para llevarlo al terreno de la práctica, para tener un estilo de vida sobria, sentido común. A mí en rehabilitación, donde me dejen con plata en los bolsillos, el día que yo estuviera aburrido, cojo mi bus y me voy. Pero por algo entendí por qué en rehabilitación no me pasaban un celular. El día de la visita, yo no tengo problema con que la gente hable por teléfono, salude, mande una foto. Pero todo lo que trabajamos el mes, el día de la visita se daña. Porque uno desconectándolo con todo lo externo a usted. Pero vienen los familiares y tenga teléfono, usted llama, ahí mismo conecta con los amigos, con los externos, mi socio, acá lo espero, venga, acá le tengo trabajo, acá está, cuando se quiera venir por acá, venga, acá están pagando 5 millones a un jornalero normal, acá, ¿cómo que persona en la fundación? ¿Quién me dice? Llama a la abuelita que aquí está, que su papá está enfermo, que el perrito tal, le pasan el teléfono y en 1 hora, en 2 horas, ese muchacho coge y le da la vuelta al mundo con el celular, las redes sociales, conecta, llama al uno, tiene mensajes para el uno, para el otro. Ese muchacho se queda aquí, pero no se queda en tratamiento. Su mente, ¿cómo queda? Distorsionada, no. Sentido común, yo me guardo. Por sentido común, mientras yo estaba en rehabilitación, me tocó coger la SIM card mía y romperla. El celular ya me lo había soplado, pero tenía la SIM card con todos los números. Y un día dije, en una escuela de liderazgo, en una charla, en una conferencia, ¿para qué por sentido común yo tengo el teléfono del jíbaro, el teléfono del que hacíamos cosas malas, el teléfono del que me invitaba a rumbear, la dirección? Entonces un día llegué yo y terminé una educativa y cogí y la rompí. Mi vida es nueva, nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos entornos, nuevos ambientes. ¿Para qué necesito conservar el número de todos los jíbaros y de todas las líneas que yo tenía? Nadie me obligó, yo mismo me forcé, yo mismo me exigí y yo mismo cogí la SIM card y la borré. Pero si yo conservo eso ahí, y no me quiero salir del tema, pero es lo que a muchos se les vuelve reserva de consumo, porque dejan eso allí y el día menos pensado reviven a un muerto. Reviven a un muerto. No sé si les ha pasado o lo han visto, pero si ustedes lo detectan y no actúan y no hacen nada y no hacen ese barrido mental ni las acciones propias, yo una vez hice una llamada a unos amigos que estamos ganados, que estamos bien, que nos está yendo bien. Uno me llamó y me dijo, acabé de comprar apartamento en Ciudad Jardín. Y yo en la fundación Al Sol y al Agua con botas pantaneras. Me hacía daño. Véngase que acá le regalamos esto, acá le doy esto, acá lo pongo a vivir sabroso. Y yo aguantando penurias en la fundación. Yo oliendo a marrano en la fundación y me llama un amigo que acaba de comprar apartamento en Ciudad Jardín. Por sentido común, yo mismo me forcé, yo mismo me obligué, cogí la SIM card, la partí y hasta luego. Porque si yo volví a hacer la segunda, la tercera, la cuarta llamada, iba a seguir en tratamiento. ¿Ustedes qué dicen?
Por sentido común me va a dar cuenta, es una guía interna que permite a las personas comportarse de acuerdo con principios razonables y adecuados a las circunstancias de su entorno. Yo viendo amigos míos comprando apartamento, viajando, parchados, y yo en la fundación ni con tienda, ni con mecato. Por sentido común, yo sabía que iba a dañar mi proceso y ya había dañado otros procesos, entonces me desconecté. Esa guía interna me dijo, papito, no vuelva a llamar, no vuelva para allá, porque todo eso que le entra en su cabeza lo va a dejar loco. Y muchos, por eso la Biblia dice, el avisado ve el mal, y por sentido común se esconde. Usted ve el riesgo, ve el peligro y se esconde. Si ve que el sentido común es tan importante para el proceso de rehabilitación como lo son estos 40 puntos, por sentido común yo tengo que tomar medidas, tengo mi guía interna. Porque usted no va a tener ni a su mamá, ni al líder, ni al terapeuta, ni al psicólogo las 24 horas del día. Usted ya tiene una guía interna que como líder, como persona que ha llevado un entrenamiento, que ha tenido meses y años en recuperación, se da cuenta que tiene que comportarse de acuerdo a unos principios. Se da cuenta que el conocimiento es práctico. El otro día me dijo un muchacho que quebró un vaso y me dice, ¿será que lo barro? El vaso quebrado en el piso. Lo quebró y me dijo, ¿será que lo barro? Entonces yo le digo, ¿qué cree usted? No, entonces me dice, me argumenta, me dice, es que como uno tiene que ser con pauta, con directriz, entonces yo estoy esperando que me den la orden para barrer el vaso quebrado que está en el piso. ¿Usted cree que por sentido común hay que esperar que le digan a uno para recoger unos vidrios donde alguien se puede cortar? Por sentido común, aquí hay personas que tienen problemas mentales en la fundación. Y por sentido común no deben manejar objetos cortopunzantes. Por sentido común aquí las personas no manejan las máquinas de afeitar. ¿Será que esa guía interna no nos va a ayudar a nosotros a entender el contexto, a entender nuestra vida cotidiana y nuestra realidad? ¿Ustedes qué dicen? Necesitamos demasiado sentido común para llevar nuestras capacidades y nuestros procesos cognitivos más allá. Yo a veces forzo mi mente a llevarla más allá. Yo a veces veo obstáculos, veo limitaciones, pero ese sentido común me dice, tú puedes, hazlo, inténtalo. Busca esta alternativa, si no es por aquí, es por acá. O sea que el sentido común es importantísimo en una persona que está en formación, en una persona que está en un entrenamiento de liderazgo. Por sentido común yo soy prudente. En estos días le decía a alguien, no señale. Mire que el sentido común, ¿a usted le enseñaron que señalar era malo? Si viene una persona caminando y usted señala, ¿qué dice esa persona? Por sentido común usted es discreto, es prudente. Por sentido común nosotros llegamos a una reunión, a una oficina, no haciendo bulla, no recochando. Por sentido común usted lleva la hoja de vida a una empresa y usted no llega
¿Cómo fue, menor? Aquí le traigo la hoja de vida, eso sí ya sabe, necesito es mi trabajo y mi camello. Pues por sentido común yo no le voy a dar trabajo a un personaje de esos. Una vez vino un psicólogo a pedir trabajo aquí y fue a sacar la billetera y se le cayó la cajetilla de cigarrillos y se le cayeron 3 baretos que tenía ahí. Por sentido común le dijimos, paisano, vamos saliendo porque estamos que lo internamos a usted. Puede tener el título, pero de que lo internamos, lo internamos. Entonces doña Mónica, como es bien cruda, llegó y le dijo, si se demora, le hacemos contención, mijo. Usted no necesita trabajo, usted necesita tratamiento. Un psicólogo con los baretos y con la caja de cigarrillos. Allí que, por sentido común eso no va. No sé si me estoy haciendo entender y quizá le estoy tratando de ilustrar. Por sentido común, ¿usted sabe cuando se le está acabando la crema dental o no? Por sentido común usted dice, la crema dental ya se está acabando. Pero ahí mismo usted dice, pero yo tengo 2 más. Pero yo tengo una más. O también se preocupa cuando dice, no tengo reserva. Entonces, por sentido común, cuando usted ve que ya se le va acabando, ¿qué hace usted? No, gasta poquito. La empieza a administrar, la empieza a ahorrar. Entonces usted la administra. Ya hablamos del ahorro, la administra, la regula. Pero cuando estamos en las vacas flacas, cuando usted tiene 6 potes de crema dental ahí, 6 tubos, usted le echa al cepillo la harta. Pero cuando ya usted tiene poquita, usted no le echa ni la mitad, ni en la mitad un puntico, porque la hace rendir. Sentido común. Solamente que el sentido común le dejes una facultad cognitiva y muchas veces ese sentido común queda operando más para lo malo que para lo bueno. Amén, familia. Entonces ese es mi apunte, Felipe. Démosle, si alguien quiere añadirle, darnos su aporte, su apreciación del punto, de los puntos que hemos tocado, paciencia y sentido común. Bienvenido los micrófonos, conferencista de talla internacional, talla nacional e internacional también. ¿Alguien dijo yo? Ay, estoy solo. Sí, sigan. Aquí en Cali tenemos una propia cuestión. Bien pueda, siga de una. Hola, buenos días. Familia. Pero espere, vamos en orden. ¿Quién dijo yo? Vamos a darle el aporte a Laura, primero las damas y ya le damos el aporte ahí en Cali, me dijeron. Bueno, estamos hablando de la paciencia, que es, como usted mencionó en toda la charla, Apóstol, es uno de los puntos más importantes en el proceso de rehabilitación, pero para mí, desde mi punto de vista, la paciencia logra fortalecer el proceso de rehabilitación, ya que nos da los implementos para lograr soportar desde el mes 1 hasta los meses que duremos en el proceso. Como usted lo mencionaba, puede que sea más fácil desde el comienzo del mes y que a medida que vaya pasando el tiempo sea más duro, porque claramente uno se impacienta viendo pasar el tiempo y viendo avances, pero la paciencia es la clave para fortalecer una sostenibilidad aquí y por fuera. Nos logra dar como la certeza de poder
superar las pruebas y las adversidades que cada uno tenemos en nuestro proceso, porque de eso se trata. Estamos llenos de pruebas y adversidades que vivimos a lo largo del camino para lograr llegar a nuestras metas, y ya no las hemos trazado, o si no, pues en el medio de todo el proceso, con la paciencia, las vamos a ir desarrollando para poder llegar a ejercerlas. Bueno, para mí desarrollar el fortalecimiento de la paciencia nos lleva a la conexión del sentido común, como estaba hablando usted, porque si tenemos paciencia vamos a tener un sentido común que básicamente es que tenemos sabiduría en la manera de actuar, pero yo lo veo más como que llegamos a una conciencia en la manera de actuar frente a las situaciones de la vida. Por ejemplo, yo era una persona que se caracterizaba por actuar solamente por impulso y no tenía ni un 1% de paciencia en mi vida antes de entrar a la fundación. Mi vida era un caos mentalmente. Yo carecía de paciencia, pero una de las cosas que estoy aprendiendo en la fundación y está siendo parte de mi proceso es la paciencia. Y la paciencia me hizo desarrollar el sentido común porque bajo mi perspectiva, la paciencia es una carencia de la persona que consume, sea lo que sea cualquier droga, ludopatía, cualquier cosa, somos carentes de paciencia. Y una de las cosas que más trabajamos en la fundación es la paciencia. Desde el momento de una comida, desde el momento de solo verla y esperar a que nos den un permiso para comerla, desde el momento que nos levantamos, desde el momento que nos acostamos, un refrigerio, dulce, lo mínimo que antes era algo insignificante en el exterior, aquí se desarrolla muy bien porque nos desarrollan la paciencia. Entonces, si la paciencia se desarrolla un sentido común. Entonces, el tema de la sanción, porque yo hice como las 4 conexiones, porque me parece que este punto, las conexiones van de la mano de la otra. Paciencia lleva sentido común. El sentido común nos brinda la sabiduría, la conciencia, nuestro actuar. Y entonces, llegamos a la sanción. La sanción yo la veo como asumir responsabilidad. Aquí estamos asumiendo una responsabilidad que fue que actuamos mal, lo cual nos hizo no tener sentido común, nos hizo actuar mal con nuestras familias, con nosotros mismos, hacernos daño, como usted también lo mencionaba hoy en el devocional, le hacíamos daño a nuestro cuerpo, no éramos conscientes del daño que le hacíamos a nuestras familias, a nosotros mismos, consumiendo, dañándonos. Entonces, para mí la sanción es asumir la responsabilidad de nuestros actos, lo cual no hicimos antes, y por eso estamos en este momento aquí haciendo nuestro proceso. Y en el tema de las deudas también es lo mismo, es asumir la responsabilidad de lo que de pronto, sí, de lo que no se actuó bien en el pasado. No sé si tenga alguna pregunta, ¿se la respondo? Ahí estamos bien, Laura, vamos bien, está bien la apreciación que tú das. Lo que decías es algo que directa o indirectamente la paciencia, digamos, lo que tiene que ver con el sentido común y la sanción, fortalece en otras áreas. Yo quizás no voy a ampliar mucho lo de la sanción porque yo ahí quiero llegar y quiero tocar con mucha pinza ese punto. Hay un temor, hay un miedo a ser sancionados, a ser corregidos. Entonces, por eso me estoy deteniendo en los primeros 2 conexiones, paciencia y sentido común. Paciencia, sentido común, para llegar nosotros a conectar realmente con la sanción. Porque a las personas no les gustan los correctivos, no les gustan las ayudas terapéuticas, no les gusta que venga una persona, una autoridad y les diga, eso está mal. Mire, si usted incumple una norma de tránsito, va a venir alguien y lo va a sancionar con una multa. Esta semana en Cali hay una pelotera, una persona, 3 borrachos en una moto. 3 borrachos en una moto.
Un hombre manejando y dos mujeres casi semidesnudas. Salió en las redes. Ese video está en las redes. El problema es que cuando se matan a los de tránsito, a los gobernantes, sí se les va a reclamar. Pero cuando vienen a sancionar, cuando vienen a decirle, queda sin multa, queda sin licencia, se le lleva la moto a los patios, la gente se enoja. Quieren andar sin SOA, sin tecnomecánica. Y hay una adversión cuando nos hablan de sanción. Sanción o castigo viene como una reprimenda por algún tipo de autoridad o poder ejerce sobre un tercero, como consecuencia por incumplir una norma, violar una ley, alguna otra conducta considerada como contraria al orden común. Por sentido común, yo tengo que entender, y dentro de la paciencia, que yo tengo que aprender a esperar, pero por sentido común yo tengo que saber que toda acción tiene una consecuencia. Yo no puedo dejar mi cerebro porque cuando yo estaba en consumo, yo me soplaba una cosa y volvía el día lunes como si nada. Porque en mi casa me premiaban, me celebraban, ahí tenía la cama, tenía el desayuno, almuerzo, comida, y hasta las 10:30, media mañana, y hasta volvían y me daban más plata. Hasta que yo una vez tuve que entender a través de la sanción que toda acción tiene una consecuencia. Por eso, un líder sanciona. No está atropellando, no está maltratando, pero un líder tiene que sancionar ciertos aspectos. Y yo quiero llegar ahí porque sí le quiero dedicar mucho. Entonces, Laura, no, muy válido lo que tú dices, en especial lo de la paciencia. Cuando dices que fortalece otras áreas, o sea, de manera indirecta, mientras tú aprendes a tener paciencia, sentido común, estás fortaleciendo otras áreas que no se ven. Mientras yo barro, trapeo, mientras yo hago las cosas con calma, con tranquilidad, mientras yo llevo mi proceso en quietud, en paz, estoy fortaleciendo otras áreas. Miren, me permito crecer. Yo lo voy a dejar porque la sanción me permite crecer, no me destruye. La sanción no me maltrata, no me atropella, me permite crecer. Yo hoy bendigo los correctivos, las disciplinas que me pusieron mis líderes, porque me hicieron caer en cuenta de que toda acción tiene una consecuencia, de que si hago bien tengo una recompensa, pero si hago mal también habrá una consecuencia sobre mi vida. No sé si algo más, Laura, quieras decir allí. Sí, apóstol. Mediante lo que usted está diciendo, me parece que sí tiene mucha razón. Se me vino a la mente con solo lo que me dijo, que por no tener esa sanción, yo creo que no se desarrolla el sentido común. Realmente, por no tener esas consecuencias, ese castigo, como una vez usted me preguntó, que cómo uno psicológicamente puede aprender realmente. Por esa razón no se desarrolla un sentido común y de una u otra manera todas van de la mano, entonces se van desarrollando unas con otras en la vida. Solamente que ya va bajo cada percepción de las personas y cómo las apliquen. Pero sí, ese es mi aporte. Así es, ¿no? Muy válido, Laura, y pues es importante que tengas esa apreciación coherente. Me ha llamado la atención y muchas veces hemos hablado muchas cosas contigo porque tú eres estudiante de psicología y entonces en muchos momentos hemos conectado algunos conceptos dentro de la percepción, no solo la apreciación, sino pues de algunas corrientes que estructuran y condicionan el comportamiento del ser humano. Entonces eso ha sido importante y que lo logremos entender lo que es realmente la paciencia. Continúen allí con el aporte allí en Cali, que también nos iban a dar un aporte. Creo que nos iban a dar un aporte allí, si no estoy mal, nos levantaron la mano.
Sí, señor, buenos días. Buenos días, familia. Mi aporte en introducción al día de hoy es la alineamiento Más sobre cerca al la micrófono, paciencia. mijo, para oírle mejor. Sí, señor. Buenos días. Mi aporte y contribución que hice el día de hoy sobre el alineamiento de la paciencia y el sentido común es que la paciencia y el sentido común van de la mano con una virtud hacia un testimonio. O sea, para mí se trata de que más que ser, digamos, un paciente, de estar interno y estar compactos, se trata de ser paciente de la mano de Dios, de su alineamiento, de su coordinación, de su conexión, de su equilibrio y de sus vínculos. Una expresión de negación o asertividad es como una palabra sonante y audible que depende de la regresión, la recreación, la negatividad y el negativismo y los patrones de comportamientos y conductas que por los mismos puntos de vista incoherentes y ajenos a la vida de Dios, como conducir nuestros pensamientos y nuestras ideas a través de hábitos imprudentes, inadaptados e incorrectos. Preferimos denigrarnos desde nuestro amor propio, aparentando una máscara de lucidez, mientras vemos cómo perdemos poco a poco el sentido común, estando también poco a poco entre lo funcional y nuestra brega personal, e internamente perdemos la integridad y la autoridad moral, creyendo que nadie lo ve, mientras uno mismo es quien es cuando nadie nos está viendo, tallando, instruyendo, enseñando, o en debido caso disciplinando. Entonces, retroalimentar nuestra personalidad depende de la voluntad de Dios y nuestra disposición, nuestra atención a lo que no es ajeno a su vida y asimismo nuestra receptividad a modificar esas fallas, comportamientos, conductas y hábitos en pro a hacer mella a lo que sembramos para nuestros propios beneficios y nuestra propia vida. Por eso la vida se la da el soldado, mientras también lo ameno se lo hace uno mismo. Y lo complicado entonces también. O sea que solo es ser y no fingir aparentar, porque todos estamos aquí por lo mismo. Así sea una razón de ser diferente hacia distintos puntos de vista. Por eso nuestra disposición debe y tiene que ser permanente, agradable, receptiva, pendiente al llamado y a la expectativa de la mano de Dios y de la mano que Él nos brinda a través de todos y de los demás. Por eso un buen punto a recalcar y resaltar es la honestidad, la prudencia y la empatía, sin perder el enfoque de los dones que Dios a través de su Espíritu nos realiza para hacerlo real sin apatía, sino en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, que no sea una confabulación y entonces una fábula, algo responsable, desde la noción y la verdadera percepción de las cosas, todos en un solo sentido. La Proverbios 18:10 dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, y que al correrá el justo y será levantado. Da a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Sí, mijo, bien, venga. Entonces, ¿qué le ha quedado claro a usted esta conexión? A mí me da a entender desde un inventario moral detallado, me da a entender que tengo que seguir modificando mis expresiones verbales y mis expresiones no verbales. Aparte de que tengo que por ley pedirle a Jehová doble porción. También debo de aprender a saber Mijo, cómo venga. invertir. ¿Y cómo funciona la paciencia en el proceso de rehabilitación? La paciencia, para mí, en mi proceso de rehabilitación, la paciencia funciona desde el sometimiento a la autoridad. Desde ahí entonces comienzo yo a ver mi crecimiento, a ver esa autoridad moral que me enseñe el carácter en pro hacia la modificación de mis hábitos, mis comportamientos y mis conductas. Ya, un ejemplo. ¿Cuándo lleva usted el tratamiento? Un tratamiento completo, o sea, aquí en tanto generaciones, llevo alrededor de, o sea, ya estoy cumpliendo un año. ¿A quién proyectando? Sí, señor. Y si viniera su mamá de España y le dice,
que haga otro año más. ¿Qué necesita? Pues, apóstol, yo, desde mi punto de vista personalmente, yo al escuchar que mi madre me está diciendo eso, yo inmediatamente yo dejo de ver a mi madre y yo sé que es Dios a través de ella que me lo está pidiendo, me hago entender. Entonces, yo por ley, por derecha, digo que sí. O sea, pero entonces necesitaría paciencia, que es lo que hemos venido hablando. Ejercitarías mucho más y por sentido común llevarías tu paciencia a otro nivel. Ya has tenido Reforzaría más, paciencia, ya la has reforzaría tenido, más capacidades, sí, señor. la Reforzaría aumentaría. más mis capacidades, sí, señor. Correcto, eso es lo que estamos viendo. Entonces, no, muy importante, no le estoy diciendo que eso sea así. Todos aquí, como tú decías, tienen un proyecto de vida diferente. Todos estamos en rehabilitación, pero no todos llegamos a la rehabilitación con las mismas raíces. Sí, señor. No todos tenemos, unos llegaron porque los abandonaron, porque los rechazaron, porque sentían vacío, a unos le dieron mucho, a otros le dieron poco. Todos no tenemos la misma raíz. Todos no somos medidos por la misma vara, así todos estemos en proceso. Hay unos componentes que lo hacen a uno exclusivo, especial, diferente. Entonces, pero te lo digo porque de alguna manera sí, pues usted ha enfrentado esa paciencia y nos ha tocado, venga, calma, tranquilo, Santiago, baje suave, bájele un cambio, con calma, con tranquilidad. Y usted se ha sometido, se ha dejado guiar y se ha dejado orientar. Lo ideal es que sigamos avanzando en ese proceso y que siempre, dentro y fuera de la fundación, le aumente a la paciencia y al sentido común. Hay otro aporte acá en Asia de Cali. Señor, Hay otro aporte acá en Asia de Cali. no, mijo, ya vamos a dejar allí, tranquilo, para la próxima, para el miércoles, vamos a dejarlo ahí, 9:32, 9:33, y voy a ir a montar el almuerzo. ¿Ya? Quisiera quedarme, yo no tengo problema, usted sabe que conmigo son de 3, 4, 5, 6 horas todo el día en educativa. Pero vamos a dejar allí porque aquí hay otras personas que también tienen sus ocupaciones. Nosotros acá en la fundación tenemos más tiempo, pero las madres, los padres, las personas que también nos están acompañando hoy, pues nos toca que funcionar en varias acciones. Entonces lo vamos a dejar para el día miércoles, vamos a seguir con los aportes. Vamos a añadirle y vamos a conectar con los otros 2 puntos que nos faltan. Pues yo trataré de dar una ilustración no solo de sanción y deudas. Importante la paciencia, el sentido común, pero un líder también tiene que tener sanción y también tiene que saber cómo maneja las deudas en su vida. Vamos a revisar eso y lo vamos a mirar. Entonces, yo creo que vamos a dejar el día de hoy allí. Muchas bendiciones, feliz inicio de semana, feliz lunes, deseando que todo les funcione bien y que todo esté bien en sus vidas y podamos seguir avanzando en esta escuela de sabios y con este tema que estamos hablando de liderazgo. Muchas bendiciones para todos y excelente día. Yo los bendiga. Chao.